Hola a todos, en esta ocasión vamos a solucionar el problema 1.41 de Física Universitaria de Sirz y Semansky, la edición 13. Este problema dice lo siguiente: escriba cada uno de los vectores de la figura 1.28 en términos de los vectores unitarios y j. Esta es la figura 1.28 y estos son los vectores que nos piden escribir en términos de los vectores unitarios. Entonces, pues iniciemos con el A. Si se fijan, miren que los demás vectores tienen componentes en X, o sea, en el eje X, que es el horizontal, y en el eje Y, que es el vertical. ¿Por qué tienen una sombra? Si se dan cuenta, tienen una sombra de aquí hasta acá. Miren que si bajo recto hasta el eje X, pues tienen un pedazo que es la componente en el eje X, y tanto en el eje Y también. ¿Se dan cuenta? Esas van a ser nuestras componentes que vamos a hallar. Esta, de acá también tenemos esta, que va hasta aquí en el eje Y. Pero mire que el vector A no tiene componente en el eje X, porque si bajo una línea recta, cae en el 0, ¿sí? Esto lo podemos apreciar aquí bien. Si se dan cuenta, si bajo una línea recta hasta el eje X, cae en el 0 directamente. Por lo tanto, la componente en X de este vector vale 0, ¿sí? Entonces solo tenemos una componente en Y, que es lo que mira este vector, porque está totalmente en el eje Y, ¿no? Entonces la componente en Y, miren que va a tener de largo lo que tiene de largo el vector. Y el vector tiene una magnitud de 8 metros, por lo tanto la componente en Y vale 8 metros, ¿sí? Ese sería el análisis de este vector A. Y como apunta hacia abajo, miren que uno tiene las convenciones de signos, que a la derecha en el eje X es positivo y en el eje Y hacia arriba es positivo. En el eje X a la izquierda es negativo y en el eje Y hacia abajo es negativo. Entonces uno aquí ya puede escribir este vector. Uno puede decir que la componente en Y del vector A es menos 8 metros, ¿sí? Aquí lo podemos escribir. Entonces la componente, perdón, la componente, déjenme corregir algo aquí de eso. La componente a Y es igual a menos 8 metros, ¿sí? Que en el eje Y tiene 8 metros de magnitud y apunta hacia abajo, ¿sí? El menos me indica que apunta hacia abajo, que apunta en la dirección negativa del eje Y, ¿listo? Mientras que la componente en X vale 0. Entonces, el vector A, miren que el vector A lo simbolizo con una flechita arriba, es igual a la componente en Y, o sea, perdón, a la componente en X multiplicada por el vector Y, o sea, 0 por Y, más, aquí podemos decir la componente en Y, o sea, menos 8 metros. Como es en Y, tiene uno que colocarle J, ¿sí? Recuerden que el I nos indica la dirección en el eje X, o sea, la componente en X, y el J nos dice que estamos trabajando en la dirección del eje Y positivo, ¿sí? Entonces, mire que aquí es más por menos, menos, ¿no? Entonces uno, bueno, podríamos escribir aquí el vector A es igual a 0 por I, pues da 0, entonces esto ya se cancela, y más por menos nos queda menos 8 metros en la dirección J. Lo podríamos escribir así, o también no, yo creo que ahí queda bien, entonces dejémoslo así. Entonces miren que este es el vector A escrito en términos de vectores unitarios. Para recordarles, un vector unitario apunta en la dirección positiva de su eje correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, esto es como por recordar. Por ejemplo, este vector, que es el vector unitario, y entonces mire que apunta en la dirección positiva del eje X, y este es el vector unitario J, ¿sí? Apunta en la dirección positiva del eje Y. Mire que el hecho de que sean unitarios quiere decir que su magnitud, o sea, el tamaño de este vector, tienen una unidad de lo que sea. En este caso es de metros, pues una unidad, un metro, tienen de longitud. Y mire que en el caso del eje Y, el menos 8, lo que hace es invertir el signo de este la dirección de este vector. O sea, cuando multiplicamos por un menos, me está diciendo que ese vector ahora va a apuntar hacia abajo, ¿sí? Entonces ese vector va a apuntar así ahora.
por decirlo. ¿Listo? Y va a estar así porque multiplicamos por este menos. Y el 8 lo que hace es aumentarme 8 veces esa magnitud, o sea, multiplicar por 8 este tamaño. ¿Listo? Eso sería como lo que quiere explicar más o menos de los vectores unitarios. Ahora ya podemos continuar con los demás vectores. El vector A era el más sencillo, por lo que ya teníamos la componente en Y, ya era fácil de sacarla y la componente en X valía 0. Ahora vamos por los otros. Entonces tenemos que la componente tenemos que sacar las componentes en X y Y del vector B para este. Entonces, por ejemplo, la componente voy a enseñarles cómo se sacan las componentes para las demás hacerlas fácil, ¿no? Entonces, mire que tengo, tengo un vector componente. Mire que la componente en X de ese vector iría más o menos hasta aquí. Y la componente en Y de este vector iría más o menos pues hasta por aquí, ¿no? Si el ojo no me falla, está por ahí. Eso. Mire que tengo que formar un triángulo rectángulo con este ángulo que conozco para poder aplicar la trigonometría que me enseñaron sobre triángulos rectángulos. Para eso pues se dan cuenta que puedo trasladar este vector. Bueno, este está mal hecho ahí. Voy a modificarlo un poquito. Eso está por ahí. Mire que puedo trasladar esta componente sin cambiarle su dirección y sin cambiarle su magnitud hasta acá para formar el triángulo rectángulo. Los vectores tienen una característica que uno los puede mover sin cambiarlos, ¿sí? Como en este caso que lo moví, lo trasladé sin aumentarle su magnitud ni cambiar su dirección, su inclinación, si lo pueden ver así. Entonces mire que ahí ya formé el triángulo rectángulo y pues si se dan cuenta, esta componente que estaba acá abajo, es nuestra componente en X. ¿Listo? Solo que la moví ahí. Entonces nuestra componente, esta la voy a llamar Bx, solo por tener el nombre ahí, para poder hacer cálculos. A esta la voy a llamar Bx, a la componente en Y la voy a llamar By. Y mire que solo estoy colocando magnitudes porque voy a considerar solo el tamaño, ¿sí? Ya sea hacia donde apuntan. Este apunta en la dirección X positivo y la componente en Y apunta en la dirección Y negativa, Y positiva. Entonces solo voy a considerar su tamaño. Y del vector azul, del vector B, también voy a considerar solo su tamaño. Por eso voy a llamar magnitud de B a este vector azul. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Por ejemplo, si quiero encontrar la componente en X, mire que es el cateto opuesto a este ángulo. Es el lado que está al frente del ángulo que conozco. Entonces es el cateto opuesto. Para el cateto opuesto nosotros conocemos el seno. Entonces uno dice que el seno del ángulo de 30 grados, que yo voy a escribir teta simplemente, luego reemplazo, este teta vale 30 grados, es igual al cateto opuesto, que en este caso es Bx, sobre la hipotenusa, que en este caso es B. ¿Listo? Yo quiero encontrar la componente en X, entonces despejo y nos quedaría que Bx es igual, miren que el B está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar, nos queda B por el seno de teta. Y esto ya puedo reemplazar valores, escribir que B, por ejemplo, B vale 15 metros, la magnitud, ahí me la están dando, 15 metros, 15 metros, y por el seno de 30 grados, que es seno de teta, pues el seno de 30 grados. Listo, pues ya hacemos en la calculadora y nos queda que es 15 por el seno de 30. A ver, 15 por el seno de 30, 7.5. Entonces esto es 7,5 metros. Ahora vamos a encontrar la componente en Y. Miren que la componente en Y es el cateto adyacente, o sea, el cateto que está al ladito del ángulo, el que está formando el ángulo, si lo pueden ver así. Cuando es cateto adyacente usamos el coseno. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, o sea, BY, sobre la hipotenusa, o sea, B. Para despejar BY, miren que está acompañado de la hipotenusa que está dividiendo, la paso al otro lado a multiplicar, y nos queda que BY es igual a B por el coseno de teta. Entonces ya reemplazamos valores, perdón, aquí me equivoco,
No, sí está bien, BY. BY es igual a 15 metros por el coseno de 30 grados. Y pues al hacer esto en la calculadora, nos queda que es 15 por coseno de 30. 12.99. 12,99 metros. Mire que es casi 13. Yo lo puedo aproximar, creo, sin problema a 13 metros. ¿Listo? Allá tengo las dos componentes. Ahora, ¿qué nos falta? Pues armar el vector. ¿Listo? Denme un segundito. Eso. Entonces, armemos el vector. Entonces, el vector B, en términos de los vectores unitarios, lo puedo escribir aquí, es igual. Eso ahí. Miren que tengo la componente en X que es 7.5 y ojo los signos, ¿no? Miren que ambos son positivos. La componente en X apunta a la derecha y la componente en Y apunta hacia arriba. Entonces ambos son positivos. Entonces no hay problema aquí. Tenemos 7,5 metros. Lo podemos colocar en paréntesis como para que quede más organizado. Como esta es la componente en X, pues tenemos que colocar el vector Y unitario más la componente en Y, que la podemos aproximar a 13 metros. 13 metros por la componente en J, porque es la componente en Y. Sí, por el vector J, perdón. ¿Listo? Y ese sería nuestro vector B, así sería. Ahora hacemos el C. Mire que el C tiene una característica que tanto su... Bueno, borremos aquí esta parte. Mire que el vector C, mire que tiene la componente en X negativa, porque apunta a la izquierda. ¿Sí? Y tiene su componente en Y, más o menos está por aquí, también negativa porque apunta hacia abajo. ¿Listo? Entonces mire que ambas van a ser negativas. Esto tengo que tenerlo en cuenta luego. Por ahora solo me interesan los números. Voy a formar el triángulo rectángulo con el ángulo que conozco. Para eso tengo que trasladar esta componente. Trasladarla aquí. ¿Se dan cuenta? Eso por ahí. Y nos queda que ese triángulo rectángulo. ¿Listo? Teniendo ese triángulo rectángulo, podemos ya hacer lo mismo que hicimos antes. Ya voy a intentar simplificar un poco. Miren que la horizontal pues es la componente en X del vector C y la vertical es la componente en Y de ese vector C, mientras que el vector en sí, la magnitud del vector en sí, es nuestra hipotenusa. Listo, vamos a aplicar lo mismo que hicimos antes con el vector B acá. Si se dan cuenta, para encontrar la componente en X, mire que la componente en X es el cateto adyacente a este ángulo. Entonces tengo que usar ¿qué? Como es el cateto adyacente, tengo que usar el coseno. Entonces mire que coseno del ángulo, siempre voy a llamar teta, pero pues va a ser el ángulo correspondiente a cada caso, ¿no? Coseno de teta va a ser igual a al cateto adyacente, Cx, mire que siempre digo cateto adyacente, cuando es el coseno, sobre la hipotenusa, o sea, sobre C. Lo único que va a cambiar cada vez es el nombre. Despejo Cx y nos queda C por el coseno del ángulo teta. Reemplazamos valores y nos queda que sí podemos hacerlo aquí. Cx es igual a C por el coseno de teta, o sea, C vale 12 metros. Lo miran aquí me está diciendo cuánto vale ese vector. 12 metros por el coseno del ángulo de teta, que es 25 grados. Entonces ya podemos hacer esto en la calculadora y obtenemos que la componente en X del vector C es 12 por el coseno de 25 grados, que nos queda 10.88, podríamos dejarlo. O 10,9 aproximándolo a un decimal. ¿Listo? Para un decimal nomás. 10,9 metros. Eso. Ahora para la componente en Y, mire que la componente en Y es el cateto opuesto al ángulo que conocemos, entonces usamos el seno.
nos queda que seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto, que en este caso es CY, sobre la hipotenusa, que en este caso es C. Despejamos CY y nos queda que es igual a C por el seno del ángulo θ. Y esto es igual a 12 metros por el seno de 25 grados. Hacemos esto en la calculadora. Dame un momentico. Allá. CY es igual a 12 por seno de 25. Esto es igual a 5.07. Aproximándolo a un decimal, 5.1. 5,1 metros. ¿Listo? Mire que ya tenemos las dos componentes, pero los valores numéricos. Para que quede bien, pues tenemos que asignarle los signos. Mire que la componente en X habíamos dicho que era negativa. Entonces aquí podemos decir que en realidad Cx es igual a menos 10,9 metros. Mire que el signo lo saqué simplemente por el análisis, ¿no? Por ver la gráfica hacia dónde apunta cada componente. Entonces eso es lo que deben hacer, mirar hacia dónde apunta cada componente. La CY también es negativa porque mire que la componente en Y está apuntando hacia abajo. Entonces aquí ya tengo que es menos 5,1 metros. Y ya tengo todas las componentes ya bien escritas. Y ya puedo escribir el vector C. Bueno, aquí me quedó feo. El vector C como sus componentes. O sea, vea, menos 10,9 metros. Mire que coloco paréntesis solo como por saber que esto es una sola cosa, ¿no? O sea, es algo, estamos refiriéndonos a algo, a una cosa en específico. O sea, a una sola cantidad, por decirlo así. Mire que esta es nuestra componente en X, entonces tiene que ir multiplicada por el vector Y, y aquí nos quedaría más la componente en Y, o sea, menos 5,1 metros por J. Para romper esos paréntesis, pues podemos escribirlo así, sin paréntesis también se podría. Ahí está bien, pero mire que aquí tengo más menos, entonces podría quitar los paréntesis y nos quedaría 10 menos 10,9. Mire que aquí antes del paréntesis, antes de este paréntesis, aquí donde no hay nada, es como si hubiera un más. ¿Sí? Cuando no hay nada se asume que hay un más. Entonces mire que más por menos me da menos, ya al romper el paréntesis, ¿sí? Al quitar el paréntesis. Menos 10,9 metros en I. Y acá también miren, más por menos, menos 5,1 metros en J. Y ya tengo el vector C escrito en vectores unitarios. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo mismo para el vector D, el último que falta. Eso, entonces vamos a hacer lo mismo para el vector D. Hagámoslo aquí en verde. Entonces mire que, ¿cómo son las componentes de este vector D? Mire que tenemos una componente en X que apunta así, o sea, es negativa, miran, porque apunta a la izquierda. Y una componente en Y que va a apuntar así. Bueno, esto parece que me quedó muy larga. Corrijamos aquí un poquito por ahí. Y la componente en Y que sería positiva, mire, porque apunta hacia arriba. ¿Listo? ¿Cómo tengo que armar el triángulo? Mire que conozco este ángulo, entonces debo como trasladar la componente en X. La traslado, formo el triángulo, algo así. Voy a moverlo un poquito ahí. Eso. Y le colocamos nombres. Esta es nuestra componente en X. Perdón. Esta es nuestra componente en X, de X. Y esta de aquí es nuestra componente en Y, de Y. Y esta de acá pues llamémosla D. Mire que el dx es el cateto opuesto, entonces usamos el seno, ¿se dan cuenta? Es el opuesto al ángulo, el que está al frente. Entonces seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que en este caso es dx, sobre la hipotenusa que es d. Despejamos dx
y nos queda que es igual a D por el seno del ángulo. Entonces reemplazamos ya números y nos queda que dx es igual a D, que vale, mire, 10 metros, nos están diciendo, 10 metros, por el seno del ángulo, que en este caso es 53 grados. 53 grados. Eso. Esto es igual a 10 por el seno de 53 es igual a 7,98. Se lo puede aproximar a 8 metros, creo. Sí, a 8 metros. Eso es una aproximación. Eso, pero mire que la componente en X es negativa, ¿no? Porque apunta a la izquierda. Entonces aquí voy a colocarle de una vez el signo y voy a decir que dx, está muy feo, que dx es igual a menos 8 metros. El menos porque mire que apunta a la izquierda. Mire que la componente en y va a ser positiva porque apunta hacia arriba. Y la componente en y es el cateto adyacente, el que está al ladito al ángulo. Entonces usamos el coseno. Coseno del ángulo es igual a la componente, al cateto opuesto, perdón, al cateto adyacente, que es la componente en y, sobre la hipotenusa. Entonces despejamos el cateto adyacente, que es en este caso dy, y nos queda que es d por el coseno del ángulo. Y si hacemos esto en la calculadora, ya colocando datos, tenemos que es d, que vale 10 grados, 10 metros, perdón, por el coseno del ángulo, que es 53 grados. 53 grados. Entonces la componente en y va a ser positiva y va a valer 10 por el coseno de 53, que nos queda 6 aproximadamente. 6 metros positivos. Por lo tanto, el vector d en términos de vectores unitarios queda como en x negativo menos 8 metros. Podemos usar los paréntesis de nuevo para que se den cuenta. Menos 8 metros en la dirección y, porque es la componente en x, más la componente en y, que es 6 metros. Entonces coloquémosle j. Y pues aquí, al quitar los paréntesis, mira que nos queda más por menos, menos 8 metros en la componente en y, en la dirección y, más por más, pues sigue dando más, 6 metros en la componente en j. Y este sería nuestro vector en la dirección j, perdón. Y este sería nuestro vector en términos de vectores unitarios. A mí en lo personal me parece más cómodo ver así con paréntesis, o sea, escribirlo de esta forma con paréntesis, pero eso ya es en lo personal para mí. No sé si para ustedes sea mejor así, de esta forma de acá. Ahí tienen que pensar cómo les parece mejor escribirlo. De igual forma, ambas también, si no están erróneas. Entonces, eso sería todo. Ya hemos pasado los 4 vectores, los hemos escrito en términos de vectores unitarios. Entonces, espero que haya quedado claro este concepto, este problema. Si les gustó, por favor, déjenme un like y suscríbanse si les ayudo para alguna tarea o algo. Me ayudaría mucho, ¿sí? Entonces, muchas gracias por todo y hasta luego, hasta la próxima.